7:45, hoy de alguna manera se inicia en buena medida el proceso de reconstrucción del Perú, de las zonas afectadas luego de las emergencias climáticas. ¿Por qué digo recién se inicia? Es un punto simbólico, por supuesto, porque se instala el directorio de la autoridad que va a llevar a cabo esta tarea, dirigido por Pablo de la Flor, ¿no? Y además se reúnen en Lima el GORE, me parece que es la tercera o cuarta versión del GORE, del encuentro entre gobernadores regionales y el Ejecutivo en San Borja. Agradecemos especialmente a Reinaldo Gilbert, gobernador de Piura, por supuesto, el epicentro de esta reconstrucción, porque además tiene una mañana bastante ocupada. No solamente va a ir al GORE, sino que lo han citado, entendemos, en el Congreso. ¿Cómo está, gobernador Gilbert? Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la oportunidad de esta entrevista. Cuénteme, ¿a qué va a ir al Congreso antes para enterarnos por qué lo están llamando para allá? Bueno, hay que hacer algunos informes, la Comisión Agraria está interesada en algunos informes sobre las actividades de prevención que se hicieron el año pasado para justamente el fenómeno del Niño. Entonces hay que dar alguna información y usted sabe que la transparencia y la oportunidad de darla es importante y por eso es que estamos yendo en persona al Congreso, ¿no? Ahora, ¿cuál es, con respecto a estas labores de prevención, nosotros que hemos seguido pues permanentemente la situación, claro, lo que se veía en el río Piura, ¿no? Las contenciones, lo que pasó en Catacaos sabemos pues por el desborde prácticamente directo, ¿no? Del río, ¿cuáles son las falencias que se encontró y en su gestión cuál es la prevención que se comenzó a hacer para revertirlo? Porque de todas maneras, pues evidentemente no teníamos la infraestructura para combatir una situación como esta. Bueno, definitivamente la mayor vulnerabilidad que tiene la región es el caudal del río Piura. Es decir, el no controlar el caudal del río Piura es lo que ha causado todos los problemas que tenemos ahora. Y esto viene de hace muchos años. Tenemos otro río más caudaloso, que es el río Chira, que sí tiene un control que se llama la represa de Puechos. Es decir, que el no tener el poder controlar, disminuir o reducir el impacto de un caudal como por ejemplo 3.000 metros cúbicos por segundo, que es lo que vino, es lo que hace que desborde cualquier cosa. Yo creo que si no, uno de los trabajos mayores que tenemos a partir de ahora es controlar este caudal para que de esa manera poder tener las defensas y el manejo del río que evite estos impactos que ha tenido durante toda su vida el río, ¿no? Pues no es la primera vez que se desborda, ¿no? La prevención que se había trabajado cuando usted llega al gobierno regional, ¿qué se pone en marcha, digamos? Evidentemente esto no sé si es una sorpresa o no, pero como usted mismo dice, ya hay un registro histórico. ¿Qué cosa fue lo que se tomó en prevención y qué faltó? Bueno, la prevención básicamente que se hace en esto, cuando se trabaja en el río, es descolmatar el río, es reforzar las defensas, los puntos críticos que tiene, es drenar o dragar lo que son los drenes y que son los que llevan el agua de alguna manera de las ciudades, evacuar las ciudades. Lo que se hizo también carreteras, alcantarillas, etcétera, ¿no? Pero quedó corto, evidentemente. Lo que pasa es que este caudal que ha venido es un caudal extraordinario, ¿no? 3.460 metros cúbicos por segundo es uno de los tercer caudal o segundo caudal más grande que hemos tenido registrado durante tantos años. Entonces, creo que ante esa magnitud, digamos, hay que trabajar mucho más que solamente hacer un mantenimiento de lo que sería la prevención, ¿no? Lo que habla el presidente Pedro Pablo Kuczynski, este tema de los desniveles, la posibilidad de esto de obras por tierras, que sean las propias empresas privadas las que ganen estos terrenos, ¿no? Anchando pues el cauce de los ríos. ¿Es posible hacerlo? Uno piensa en la propia ciudad de Piura, que es donde uno vio, claro, el impacto mayor, o en otras zonas como Catacaos. ¿Es posible una modalidad como esta para poder implementar estos desniveles y estos controles de los caudales? Esa es una posibilidad. Lo que pasa es que el río Piura tiene una particularidad, que no es un río que viene de los Andes y va al mar directamente. Es un río que viene al borde de los Andes, hace una elipse, pasa por Piura y termina en Sechura, en el desierto, o sea, no desemboca en el mar. Entonces tiene una particularidad muy especial, porque un río con esas características sedimenta mucho cada vez que llueve. Y esto hace que cada vez es más alto el río, más alto. Entonces las defensas van a ser más altas, más altas. Vamos a tener edificios de defensas. Claro. Entonces hay que estudiar muy en profundidad cómo evitar que esto suceda. Por ejemplo, hay que buscar una salida al mar, hay que tener reservorios satélites, aguas arriba para detener o controlar los caudales. Para aprovechar toda esa agua, además, el hecho de que termine pues en un desierto, en una zona además agroindustrial como la Piurana, pues...
Y eso es una paradoja, ¿no? Es un Tenemos pecado. un desierto muy bonito y un lago de agua dulce al costado. Entonces es una paradoja que podríamos También aprovechar. mucho más potencial, Bien. ¿no? Ahora, con respecto al tema de salud, que es lo inmediato, antes de entrar al asunto de vivienda, veíamos ahora en el enlace con nuestra compañera en Piura, hemos escuchado que se están reclamando las renuncias de algunos funcionarios claves de su sector, directores de salud, en términos de lo que algunos pues consideran una cierta ineptitud para combatir el brote de dengue. ¿Qué dice? ¿Qué responde su administración? ¿Cómo evalúa la reacción de la administración? Bueno, mire, en una epidemia como la que tenemos y que además venía ya advertida que teníamos epidemia, hemos buscado recursos para poder combatirla. Algunos recursos no lo han dado y otros han llegado muy tarde. Por ejemplo, esto de la maquinaria o las máquinas para fumigar. Hace 2 meses que hemos pedido, necesitamos, han llegado hace 2 días. Por ejemplo, recursos humanos para poder atender realmente por infinidad de trámites que hay que hacer para ser aprobados, para poder contratar más médicos. Recién en junio voy a poder contratar médicos oficialmente, porque venimos pidiendo hace 6 meses. Es decir, hay unas falencias del mismo sector que nos llevan a que esta epidemia de repente podría haber sido más controlada. Sector, discúlpeme, sector por el lado de las responsabilidades de la región o responsabilidades del gobierno central. Yo creo que decir quién es responsable de esto, de lo de acá, no es lo que me convoca a mí ahora, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar en el sector de salud en general. Es decir, hace 3 años que tenemos epidemia de dengue en Piura. El año 2015, el 2016 y ahora otra vez. Y realmente las medidas que queremos implementar para poder evitar esto, como es, por ejemplo, prevención, que es básico, no se da el dinero o no se dan los presupuestos para poder hacerlo. Hablo de ovitrampas, hablo de personal contratado para prevenir, para controlar antes que ocurra la epidemia, etc. Es decir, creo que el Ministerio de Salud, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, debe poner más recursos para poder, en salud por lo menos, prevenir estas... Se lo preguntaba así este paréntesis porque conversando con la ministra de Salud, Patricia García, ella me dijo 2 cosas que me llamaron la atención. Uno es que ella en este punto de la descentralización tiene muy poco, digamos, poder, muy poca capacidad en las regiones y ella veía ciertos desórdenes ahí. El otro punto es que se refirió a aproximadamente 400 equipos de fumigación que estaban malogrados y que no había llegado un reporte, que se estaba haciendo una suerte de compra de emergencia. Cuénteme sobre esos dos temas, por favor. Bueno, mire, sobre el tema de los equipos. De los equipos, sí. Como le vuelvo a decir, venimos nosotros hace 2 años con epidemias y venimos tratando de comprar equipos. ¿Pero se les malograron equipos? Bueno, equipos no es que sean malogrados, sino que se utilizan y se van reparando. Ahora, no es que cuando uno tiene para prevenir el dengue, usted tiene que tener 1000 equipos listos para trabajar. Eso ya es la última etapa de una epidemia. Usted tiene que prevenir la epidemia. O sea, donde uno tiene que trabajar es en la prevención. En la prevención significa, por ejemplo, ahora va a terminar la epidemia y para el próximo año, si no trabajamos, va a haber epidemia. ¿Qué significa evitarla? Tener el equipo de personas con la logística adecuada para poder hacer un monitoreo de la zona y poder evitar que se infeste otra vez de la Aedes aegypti. Eso es lo que hay que invertir. Ahí no es que los equipos de fumigación, esa es la última etapa y esa es la que no debemos llegar. Estoy de acuerdo con usted, pero permítame insistir, ¿en qué estado estaba el parque de los equipos de fumigación? Bueno, tenemos nosotros equipos, tenemos 3 direcciones, una dirección y 2 subdirecciones. En 2 subdirecciones están trabajando equipos y nosotros tenemos 80 equipos propios, digamos, de aplicación. 80. Eso es lo que tenemos. ¿Era falso que se malograron 400? No, 400 equipos no he tenido yo para trabajar, no he tenido eso. Bien. Ahora, cuénteme, con respecto a lo que podemos esperar de la situación de salud en Piura en las próximas semanas. ¿Se está controlando? Bueno, ya son 15 muertos, me parece. Sí. Esto ya comienza, ¿no?, a crecer frente a lo de otros años, que hasta ahora pues estaba en el nivel. ¿Qué podemos esperar del control de la situación en las próximas semanas? El año 2015 tuvimos 22 fallecidos y el año 2016 tuvimos 16 fallecidos. O sea que todavía está dentro. Por supuesto, porque hay casos que se van estudiando para ratificar si son fallecidos por dengue. Lo que está pasando es que en este ciclo de las epidemias, a esta altura, ya hemos abatizado, la fumigación es efectiva, pero demora unas 3 o 4 semanas en tener efecto, eliminando el vector, porque hay gente que está incubando la enfermedad. Entonces yo creo que en unas 3 semanas más vamos a ver ya una caída de la epidemia. Pero vuelvo a insistir, ahí no termina el problema, ahí empieza
otro problema que es la prevención, que es donde tenemos que trabajar y donde realmente necesitamos que el Ministerio de Salud nos ayude y el Ministerio de Economía también, dando recursos para poder evitar esto. El tema de los albergues. Claro, los albergues, por supuesto, es la gente que se ha quedado sin casas. Ya sabemos que en un porcentaje importante ellos están, como en el resto de zonas afectadas, ubicadas en zonas vulnerables que no debían no estar afectados en lo inmediato. El tema de los albergues, cómo está funcionando y cómo va a ir avanzando esto en términos de, nos imaginamos, pues viviendas preconstruidas, ¿no? Algún tipo de tránsito que haga salir a la gente de los albergues, porque son ¿cuántos miles están en albergues? Entiendo yo, son 3 puntos importantes. Sí, estamos alrededor de casi 18.000 personas que están viviendo en albergues, ¿no? En el caso de los albergues tienen dos horizontes. Uno es las personas que quieren regresar nuevamente a los caseríos o a los centros poblados donde estaban y a los cuales hay que ayudar a reconstruir su casa. Cuando dicen zonas vulnerables hay que diferenciar. Zona vulnerable es un dren, por ejemplo, o cerca del río, donde la defensa, o dentro del cauce del río, ¿no? Pero lo que ha pasado ahora es, al romperse la defensa del río, es que ha invadido caseríos que no son normalmente, son zonas habitables, ¿no? Que tienen 200 años viviendo ahí. Entonces, ahí hay que regresar parte de la ciudad. Entonces, hay que reconstruir las casas dentro de estos caseríos. Y hay otra parte muy grande, unos 10.000 personas, de una zona que se llama Curamori, donde no quieren regresar más a sus casas anteriores. Entonces, ahí el Estado... Curamori es una zona vulnerable. Es un distrito que ya por tercera vez en los últimos 30 años se ha inundado por rotura del dique justamente del río. Entonces han dicho, ya ahí no vamos a regresar, vamos a estar queremos irnos a una zona alta a vivir. Ahí el Estado está construyendo unos módulos de vivienda reemplazando lo que son las carpas. Y ya se están instalando ahora los módulos y yo me imagino que en los próximos 10, 15 días deben estar ya regular personal de pasar a vivir a esos módulos. Uno de la Autoridad Nacional del Agua y otras instituciones han alertado cómo en los últimos años, pues a partir del 2009, por ejemplo, también se ve una explosión, vamos a decirlo, inmobiliaria caótica en Piura, como ha ocurrido también en Ica, pero Piura pues ha sido especialmente afectado. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la naturaleza de este fenómeno? Efectivamente, los traficantes de tierras han trabajado ahí con complicidad en algunos casos de alcaldes distritales y finalmente un negocio como el de la agroindustria ha impulsado de alguna manera esta situación. Es decir, claro, por un lado puede haber empleo pleno, pero por otro lado se instalan en condiciones muy precarias, y me imagino pues con la migración del caso, ¿no? Efectivamente, eso es lo que ha pasado, pero en complicidad ¿con qué? Con que no hay una planificación de la ciudad. Es decir, toda ciudad tiene que tener un plan director de saber cómo va a crecer, dónde puede haber urbanizaciones, dónde puede haber crecimiento de la ciudad, para planificar o evitar vulnerabilidad, ¿verdad? Esto no existe en Piura y en general no existe en el Perú, porque usted ha visto que los casos que ha habido a lo largo de la costa son inundaciones tras inundaciones, y no solamente Piura, sino que en Ancash, en Ica, en Lambayeque, en Trujillo. Es decir, no hay plan director de las autoridades para poder ver cómo crecer una ciudad. Entonces se han ido, como usted dice, ubicando donde han podido, donde han llegado, y obviamente las zonas que han quedado son las zonas donde son los drenes pluviales de la ciudad, donde evacuamos el agua y ahora ya pues se estrecha, y esto es lo que está pasando. Entonces yo creo que el primer problema es que los alcaldes deben tener un plan director que diga, aquí no se puede tener casas, aquí se debe crecer para este lado, etc. Bien, para terminar, ¿qué le va a decir a Pablo de la Flor? ¿Cuál es su lista corta, su gran lista corta de prioridades? Bueno, no hay ninguna lista corta, es bastante grande. Es bastante grande, pero digamos lo fundamental y lo prioritario. Tenemos priorizados el sector de transporte, es decir, para nosotros la parte de conectividad es muy importante, ¿no? Incluye para poder ayudar a las personas más alejadas, incluye además la actividad económica. Tenemos 987 kilómetros de pistas urbanas ya listo, ya digamos hecho con expediente, y más o menos a intervenir en 1.200 kilómetros de red regional para poder conectarnos. Además, otro sector importante es justamente las defensas del río Piura, que hay que rehacerlas nuevamente y hay que reactivarlas, porque estamos a 8 meses de otro periodo lluvioso, entonces tenemos que preparar, entonces hay que, al río hay que tener el cauce nuevamente, digamos, desedimentarlo, y sobre todo las defensas hechas otra vez, es decir, esa es la mayor urgencia que tenemos ahora. Luego vendrá obviamente el estudio del río y vendrá también reconstruir las zonas que son cuencasías de las ciudades y otros efectos más, ¿no? Que algo bueno salga, ¿no?, en la transformación de Piura, pues, y el país afectado por estos hechos. Reinaldo Gilbert, gobernador regional de Piura. Gracias.
Gracias por acompañarnos esta mañana. Gran tarea la que tiene adelante. Toda la suerte del caso. 18.000 compatriotas en este caso están viviendo en albergues ahora mismo en el norte del país. Evidentemente vamos a ir conversando de esto, pero las necesidades también van a seguir. Siempre apelar a la solidaridad de los peruanos, porque todo esto va a irse transformando y van a continuar, evidentemente. Es un proceso largo el que tenemos por delante. Gracias por estar con nosotros, Reinaldo Gilbeck. 8 en punto de la mañana, nos vamos a una pausa. Regresamos con más en TV Perú Noticias. No se vayan.